Sean bienvenidos, mi nombre es Ray Carvajal, director de AIMEX, y el día de hoy vamos a estar trabajando con esta parte de funciones básicas condicionadas. Las funciones básicas las vimos en un video anterior, que son la función suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contará y contar punto blanco. Bueno, el día de hoy vamos a ver tres funciones que evolucionan a una condición, que es la función suma, la función promedio y la función contar. Vamos a hacer un pequeño repaso de una forma muy fácil. Si me preguntan a mí, ¿cuál es el total de las ventas? Bueno, yo uso la función suma y entonces recuerden, en lugar de seleccionar solo la celda, selecciono la columna y así hago más fácil el proceso. Esa es la función suma, me da el total de sumar todos los valores numéricos. Después tenemos la función promedio, que me da el valor medio, la medida aritmética de los precios, podría ser del año. En este caso tenemos el precio promedio y ahí simple y llanamente seleccionamos, ese es el precio promedio. Y por último tenemos la función contar. La función contar nos permite a nosotros determinar cuántas celdas tienen valores numéricos. Entonces uso la función contar y cuento cuántas celdas tienen valores numéricos. Por sí solas son funciones muy básicas, pero cuando se condicionan, entonces nos permiten a nosotros poder determinar cosas más específicas, como por ejemplo, ¿cuál es el total de la venta pero solo de gasolina? ¿O cuál es el promedio o el precio promedio de los autos de diésel? ¿O cuál es el número de autos del modelo A1? Esta tabla que tenemos en este caso tiene 1878 registros y entonces tiene diferentes modelos. Aquí nosotros lo que vamos a hacer entonces va a ser aprender dos tipos de funciones condicionadas, las básicas con una sola condición, un solo criterio, y las avanzadas con múltiples criterios. Para poder empezar vamos a determinar qué es un criterio. Un criterio se compone de dos elementos, un comparador lógico y un valor. Esto tiene que ir entre comillas. Entonces, por ejemplo, tenemos entre comillas mayor a 20, o entre comillas igual a Pedro, o entre comillas diferente de negro. Aquí tenemos los comparadores lógicos, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual o diferente. Cualquiera de esas pruebas solo puede dar como resultado falso o verdadero. Eso es muy importante. Solo puede tener esos dos resultados. Y entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con la función sumar sí, promedio sí, contar sí, lo que vamos a tener es que usar un criterio para poder determinar la regla que necesitamos que se cumpla. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a comenzar con esta primera opción y entonces me voy a acercar, ya saben, para que ustedes lo puedan observar correctamente. Voy a usar la función sumar.sim. Sumar.sim nos permite a nosotros evaluar una condición y aquellas celdas que cumplan. Entonces la celda contigua o que seleccionemos se va a sumar en este caso. Tenemos tres argumentos, el rango, el criterio y el rango de la suma. Este rango en realidad se le llama o se le conoce como rango de criterio. Entonces yo quiero sumar los que son de gasolina. ¿Qué hacemos? Pues podemos seleccionar solo las celdas o la columna. Recuerden, es mucho más fácil la columna. Entonces ahí es donde voy a seleccionar aquí, donde voy a buscar el criterio que fuera igual a gasolina, coma, entre comillas, igual a gasolina. Es muy importante recalcar que aquí, cuando hacemos un criterio basado en texto, el texto no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero sí distingue acentos o diéresis. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí tenemos entonces el comparador lógico y el valor, que era lo que mencionábamos en el archivo que tenemos aquí. Recuerden que los archivos se van a encontrar en la descripción del video para que los puedan descargar y puedan hacer las prácticas correspondientes. Entonces nosotros aquí ya tenemos dos elementos. Ojo, recuerden que el siguiente argumento, si está entre corchetes, es opcional. En este caso no es opcional. ¿Por qué? Porque yo necesito determinar los valores numéricos que quiero que sume. Entonces, el rango de la suma, en este caso, va a ser en donde están los valores que quiero utilizar. Entonces va a buscar que sea gasolina y en este caso la celda que coincida se va a sumar. Las que tienen diésel no se van a sumar. Y entonces nosotros aquí tenemos la suma solo del total de la venta de gasolina. Nosotros podríamos hacerlo de diésel, podríamos hacerlo por color, por año, por modelo, no sé. Entonces es importante recalcar que esta función lo que hace es obtener el total, pero solo
de aquellas celdas que cumplen con la condición. Vamos a hacer lo mismo con la función promedio.si. Entonces, al igual que la función sumar.si, tiene tres argumentos. El rango del criterio, que en este caso vuelve a ser la misma columna donde está si es diésel o gasolina, el criterio y el rango del promedio. Entonces, ¿cuál es el rango? Pues el tipo de combustible. Aquí voy a buscar, ¿qué voy a buscar? Entre comillas, que sea igual a diésel. Ojo, es muy importante que tomen en cuenta esto. Cuando nosotros vamos a trabajar con texto, hay quien dice, oye, si solo le pones diésel funciona. Sí, pero si tú quisieras poner el comparador como diferente, entonces te marcaría error. Entonces es muy importante que tomen en consideración esta parte. Muy, muy importante. Siempre el criterio debe de ir entre comillas para usar todos los comparadores. Si ustedes no ponen comillas, solo sería equivalente a usar el igual. Entonces, en este caso es igual, pero debemos de tomar en consideración ese caso. El tercer argumento tenemos entonces el rango del promedio, que sería el rango de los números a promediar. Y entonces el precio promedio de los autos de diésel es este. Vamos a usar lo mismo con la función contar. Quiero contar cuántos autos son del modelo A1. Entonces usamos la función contar.si. Contar.si tiene solo dos argumentos. ¿Por qué? Porque aquí no va a sumar ni va a promediar. Solo va a tomar en consideración el rango del criterio y el criterio. Ojo, aquí me van a decir, oye, me dijo que contar era para números y estamos usándolo en texto. Bueno, la parte de contar.si se utiliza con cualquier tipo de dato y más bien depende del criterio. Entonces nosotros, por ejemplo, seleccionamos el rango, que es en donde está el modelo. Y entonces, nosotros lo que hacemos es decirle, entre comillas, igual a A1. Y entonces, aquí nosotros, vean cómo solo tenemos dos argumentos. Ojo, ¿qué pasa si alguien le quiere poner otro? Pues le va a marcar error. Entonces hay que tomar en consideración esa parte. Aquí nosotros solo tenemos dos argumentos, el rango y el criterio. Y entonces nosotros aquí ya tenemos las funciones sumar sí, promedio sí y contar sí. Todo esto depende específicamente del criterio. Entonces, en el criterio, repito, tiene que ir entre comillas. Si ustedes no le ponen comillas y solo le ponen Pedro o negro o lo que quieran, sería equivalente a usar igual. Entonces tengan mucho cuidado, porque si quieren utilizar alguno de mayor, menor, diferente, entonces necesariamente tendría que estar entre comillas. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de esa parte. Fíjense bien, en la siguiente parte viene la evolución de sumar sí, que sería sumar sí punto conjunto. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí puede haber dos o más argumentos. Entonces, los criterios que nosotros vamos a poner en este caso es que sean de gasolina, el combustible gasolina, y que el año sea anterior al 2020. El orden de los criterios no altera el resultado porque se tienen que cumplir ambas condiciones. O sea que si primero pongo el año y después el combustible, también funciona. ¿Cómo quedaría esto? Igual, sumar puntos y punto conjunto. Y entonces, ojo, la sintaxis es un poco diferente, porque lo primero que me pide es el rango de la suma. Entonces seleccionamos el rango que vamos a sumar, el precio. Coma. Y entonces ahora me pide lo que sería el rango del criterio 1 y el criterio 1. ¿Cuál es el rango del criterio 1? Vamos a ponerlo de el combustible. Entonces, este es el rango del criterio, coma, y entre comillas, igual a gasolina. Entonces, recuerden, no hay problema mayúsculas y minúsculas, pero sí con los acentos y las diéresis. Tengan mucho cuidado. Coma. Y entonces, aquí nosotros vamos a tener que tomar en consideración que puede haber múltiples criterios, hasta 128. Entonces, rango de criterio 2 y podría seguir hasta 128. ¿Cuál es el rango del criterio 2? Que el año, coma, y entonces, entre comillas, que sea menor es anterior al 2020. Y entonces yo podría seguir agregando más y más criterios, y aquí el detalle, repito, tendría que ver con que ustedes entiendan qué están haciendo. Aquí estamos sacando el total de las ventas solo de los autos de gasolina que son anteriores al 2020. Me piden el precio promedio de los autos de diésel que son de color negro.
Entonces vamos aquí nosotros a usar la función promedio.si. Entonces igual a promedio.si punto conjunto, porque tenemos más de un criterio. Primer argumento, rango del promedio, o sea, el rango de los números. Coma. Segundo argumento, rango del criterio 1. Repito, el orden no influye, entonces primero voy a evaluar el color, coma, que sea igual a negro. No importa el orden, lo importante es que se cumplan. Coma, rango del criterio 2. El criterio 2 es que sea de diésel. Selecciono el combustible. Coma, entre comillas, igual a diésel. Y entonces nosotros aquí ya tenemos diferentes elementos porque dan diferentes resultados. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, dos detalles que son muy importantes y que deben de tomar mucho en cuenta, es que no es lo mismo evidentemente promedio que suma, entonces tómenlo en consideración. Y segundo, recuerden que en el caso de la función contar no tiene los mismos argumentos. Suma y promedio sí tienen los mismos argumentos, pero contar no. Entonces yo necesito contar cuál es el número de autos del modelo A1. Ojo, que no sean de color azul, que no sean de color azul. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar igual a contar.si.conjunto, contar.si.conjunto. Primer argumento, rango del criterio 1 y el criterio 1. Entonces quiero que sean del modelo A1. Entonces seleccionamos, coma, y entonces le ponemos entre comillas igual a 1. Ajá. Coma, rango del criterio 2 es que no sean azul. Y entonces seleccionamos el color, ajá, coma, entre comillas, le ponemos diferente. ¿Cómo ponemos diferente? Ese es el símbolo de diferente, menor, mayor, y le ponemos azul. Y entonces aquí va a contar cuáles son los autos del modelo A1 que no son azules. Y entonces ese sería el resultado. Nosotros tenemos que las funciones básicas condicionadas son una herramienta muy importante para poder obtener resultados, limitando el alcance de las funciones suma, promedio y contar. ¿Cómo lo limitas? A través del criterio. ¿Y cómo es que generas el criterio? Con los comparadores y un valor. Entonces recuerda, un criterio tiene dos elementos, el comparador lógico y el valor. Entonces, muchas personas no utilizan esto. Esto puede ser con números, puede ser con texto, depende de lo que ustedes quieran evaluar. Para que ustedes puedan trabajar, les voy a colocar un elemento, un archivo adicional, donde ustedes van a tener la capacidad de poder poner a prueba sus conocimientos. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, en el archivo que tenemos aquí tiene una segunda hoja donde les pide, ok, quiero sacar el total del costo de envío de Francia. ¿Cuánto se gastó Francia en enviar? ¿Cuál es la utilidad promedio? Aquí está la utilidad de los muebles. ¿Cuál es el número de ventas que se realizó en Brasil? ¿Cuál es el total de ventas de muebles en Italia? ¿Cuál es el número de ventas de electrónica en China? Pueden hacer múltiples combinaciones con más de dos condiciones. Ahora solo puse dos para que ustedes prueben, pero podrían hacer algo así. Quiero saber, por ejemplo, cuál es el número de registros en Austria de muebles cuyas ventas sean menores a 5,000. Entonces, ese es el detalle. Espero que esto les haya quedado claro, que tengan mucho éxito y nos vemos en la siguiente sesión.